Amén. Nos hemos quedado en el tema, estamos en el tema de evangelismo y nos hemos quedado donde Dios nos dio autoridad a cada uno de nosotros como creyentes. Amén. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Ya, entonces, todo creyente que ha sido, como dice, comprado por precio de sangre, que somos nosotros, tenemos autoridad, en este caso, para poder orar por una persona, o como hace poco se dijo, ¿no?, en el texto de enseñanza, poder bendecir, ¿no?, a nuestros hijos. ¿Recuerdan? Podemos bendecir a nuestros hijos, y si hubiera un mal, podemos, como dice, orar, ¿no?, sea por un susto, hasta de repente una opresión maligna, y la persona es liberada. Amén. Vamos a Dios, es decir, a hacer memoria acá en el libro de Mateo. ¿Dónde está? 28, 18. Perdón, Lucas 19, perdón, es Lucas 19. También, Lucas 19, por favor, ¿ya? ¿Qué dice Lucas 19? Texto bien conocido, ¿eh? A ver, encuéntralo, por favor. Ya, vamos a tener nada más media hora de discipulado. Esperemos ser lo más concreto posible, ¿eh?, para poder orar por la iglesia y por todos los hermanos y amigos en el nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Quién otro? Lucas 19. 10. 19. Sí. Amén. Dice: os doy potestad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. ¿Tú leíste esto? A ver. Dice que la La pellita, a ver qué dice la pellita. Dice, he aquí, les doy autoridad para que aplasten serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada los dañará. Amén. Santo Dios, ¿ah? Amén. ¿Es su nombre? Gloria al Señor. Dice: nada nos dañará, nada nos tocará o afectará, ¿no? Entonces, eso es lo que promete la palabra. Antes que nada, vamos a hacer un pequeño análisis. ¿A qué escorpión o a qué culebra se está refiriendo? ¿Se refiere a una culebra de 2 patas o una culebra terrestre? ¿A qué culebra se está refiriendo en este caso? A espíritu demoníaco, ¿no? Valga la aclaración, porque a veces hay líderes que salen por YouTube, no sé si usted ha visto, que están cargando la culebra ahí, están saltando ahí. ¿Ha visto? ¿Lo ha visto? En YouTube. ¿Y por qué? Porque dice que tienen poder sobre las culebras. Entonces el pastor, ¿no?, está saltando con su culebra ahí, ¿no? ¿Y por qué salta eso? Porque tiene la convicción que tiene poder sobre la serpiente. Bueno, ha entendido mal ese siervo, ¿no? Y hay casos incluso que han usado esa culebra ahí, ¿no?, como algo, como tentando, digamos, ¿no?, a que se ha mordido. Efectivamente, había mordido a un pastor. No sé si se ha muerto o le habían llevado de emergencia. Y no se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo a las fuerzas espirituales de maldad, ¿no?, o llamados demonios, que pueda operar una casa, en una persona, o una familia. Entonces, la persona, el predicador, el pastor o el hermano que está en oración, ¿no?, y entiende la palabra, entonces va a percibir a esas serpientes o a esas escorpiones que se están manifestando en aquella casa o en aquella persona. ¿Eh? ¿Es su nombre? Gloria a Dios. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesucristo les amonestó a los fariseos? ¿Qué le dijo? Hace poco habían hablado acá. ¿Generación de qué? Víboras. ¿Ya? Lógicamente ustedes no lo vamos a decir a una persona, ¿no?, como hace poco meditábamos, a una persona que es trabajadora, que tiene su visión. No. Si había hablado así Jesús, digamos, había exhortado fuertemente, digamos, este caso, le estaba hablando a un grupo religioso que se jactaba de tener la ley de Dios y que eran representantes de Dios, pero sin embargo, ellos, como se dice, ¿no?, cometían injusticia, ¿no?, como dice muchas veces también Pablo, ¿no?
Entonces, gloria a Dios, entonces esas figuras también son de personas que en vez de edificar, votan veneno o herejías. Por ejemplo, hablemos un poquito. ¿Cuánto ha escuchado en internet? No sé si usted ha encontrado que ha dicho este señor que no sabe por qué Cristo vino a la tierra. ¿Ha escuchado lo que dijo el Che, el Papa? Le preguntamos, Señor, Santo Padre, ¿usted por qué Cristo vino a la tierra? ¿Con qué propósito? Bueno, eso es lo que no sabemos, dice. En otra entrevista, dice que él mismo dice por sus palabras, no creo que lo hayan editado, ¿no? Dice, ¿no? Que ha sido un fracaso que Cristo llegara a la cruz. ¿Amén? ¿No están acá? ¿Están acá? Entonces, esa palabra es como un veneno que también suelta la persona misma en sí, lógicamente, pues es una herejía satánica que viene de las tinieblas. Tanto por la parte verbal como por la fuerza espiritual, digamos, tenemos autoridad para enseñar la palabra, en este caso, o también echar fuera demonios cuando de repente una persona ve, por ejemplo, una sombra negra en su casa. ¿Amén? ¿Qué es su nombre? ¿Cuántos acá? Amén. ¿Cuántos han visto sombras en su casa? Ya, es porque de repente, ¿no? Han hecho, como dice, de repente un rito, una mesada, o de repente, gloria a Dios, están tirado no sé, pues cementerio de muertos en la puerta, ¿no? O otros casos que se escuchan, ¿no? Dice que en esa casa que uno han tomado, hasta incluso se han sacrificado un bebé, o ha habido un asesinato. Entonces, por eso que ves esas manifestaciones. Entonces, a ver, esas manifestaciones, según la palabra, Dios nos ha dado autoridad sobre toda fuerza de mal. ¿Es su nombre? ¿Cuántos acá? Y incluso hay casos de repente a unos percibidos que le da miedo, ¿no? Cierta área de la casa. ¿Por qué? Porque haya habido cierto rito o cierta paga de repente, ¿no? Pero... ¿Y cómo uno hace de repente para combatir esta situación? Es sentar en el ayuno, la oración por supuesto, y usar la palabra. ¿Estamos acá? Y cuando sentimos la unción, yo le digo en lo particular, ¿no? que uno experimenta, es cuando uno, como dice la palabra, aplica esta palabra que dice que tenemos autoridad sobre serpientes y escorpión. Entonces, efectivamente, esa casa, esa persona o esa familia será liberado por el poder de la palabra y, lógicamente, del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Es su nombre? Porque miren, estamos en el curso de evangelismo, ¿sí o no? Muchas veces cuando nos van a invitar de repente, no sé, en aire libre, y hacer una casa, ¿qué va a pasar? Fernando, ¿puedo hacer un favorcito, por favor? No en el cielo, Fernando. Tu mansión allá en el cielo, amén. Amén. Entonces, miren, como les decía, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos predicando en la calle? Y viene alguien y dice, hermano, órame. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que orar por la persona. No lo vamos a llamar, no, váyate al médico, ¿no? O váyate al chamán. Tenemos que orar por la persona porque está solicitando una oración. Entonces, efectivamente le oramos y Dios hace la obra. ¿Amén? ¿Qué es su nombre? Cuando hay campañas, por ejemplo, ¿no? Dice, pasen todo lo que va a ser sanado, ¿no? Y ya les expliqué, ¿no? Pasan ellos con fe, efectivamente, de repente ora o ya solamente agradece y muchas personas han sido liberados porque la unción está obrando en medio de la reunión, ¿ya? Y son sanados de repente de manera espontánea, ya, de repente, ese momento. O de repente a algunos, ¿no? Usa la autoridad, según Marcos 16, 17, echa fuera los espíritus malos y la persona también es liberada de repente. Entonces Dios hace la obra. Por eso dice, ¿no? Que cuando da la palabra, dice, y esta señal nos seguirán, que es echar fuera de demonios. Y dicen los estudiosos que esta autoridad se mueve por el don de fe, dicen los estudiosos, porque tienes esa fe. Entonces, oras con fe
Entonces, esa persona queda sanado, libre, cuidado. Y como decíamos anteriormente, aún su rostro cambia. Se vuelve más guapo, más guapa. Oh, José Luis. Claro, cambia las cosas. Yo ya les conté, yo miraba a mí mirados, y incluso yo era nuevecito, pues, ¿no? Tenía una semana en esa iglesia, y yo miraba y tomaba fotos, miraba así su cara. Y miraba que su cara había cambiado. Porque Dios hace la obra. Amén. Igual también se indicó también en el libro de Mateo, ¿no? 28, 18 dice, ¿no? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús, ¿no? Tiene la potestad tanto en el cielo y en la tierra. Ya, entonces, esa autoridad también nos ha dado a la iglesia, como hablaba también el libro de Efesios. Nosotros tenemos autoridad tanto para hablar la palabra, pero también para poder orar y reprender, usando por supuesto la palabra, la persona, familia o casa, o en la campaña cruzada, donde quiera que usted esté, aplica la palabra y el Espíritu Santo de Dios, y Dios hará la obra y la persona será liberado o sanado. Desde algo psicológico hasta algo físico. ¿Es su nombre? Amén. Entonces Dios hace la obra. Ya, según acá el material, algunos lo saben, algunos no de repente, dice la palabra, ¿no? ¿Qué es autoridad? Viene de la palabra griega exousia, ¿no? Que significa derecho legal delegado para hacer lo que Él nos mandó, en este caso Jesucristo, ¿no? Que dice, y predicar el evangelio, ¿no? Es un poder que tenemos los creyentes para hacer cosas en su nombre, en este caso en el nombre de Jesús. Él es quien nos delegó la autoridad y nos dio el derecho legal de usar su nombre y de hablar abiertamente acerca del evangelio y de echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Y usted y yo tenemos autoridad para hacerlo. ¿Y su nombre? Ya, entonces Jesús nos delegó autoridad para hablar la palabra, pero también para demostrar el poder de Dios. Sanidades y milagros como hizo Cristo en el primer siglo, como hizo Pablo, como hizo Pedro, también esa autoridad lo tiene la iglesia ahora. ¿Amén? ¿Ya? Hay un pequeño detalle. Estaba escuchando a un rabino, ¿ya? Él hacía hincapié que hay que enseñar la palabra, ¿no? Y su lenguaje era, ¿no? tan literal como está en la Biblia, ¿ya? Y, ¿cómo sabe? Pero acerca de sanidades y milagros, es como que ellos, por Dios, tienen un parecido a los testigos de Jehová, ¿ya? Hablo de estos rabinos, ¿ya? O rabino, bueno, en este caso maestro, ¿no? De los judíos ortodoxos, o en parte también los judíos mesiánicos, ¿no? Que dan, ¿no? Ponen mucho énfasis, ¿no? A la Torá. Son más toraicos que cristianos, o a la Tanaj, ¿no? Pero bueno, el asunto es que no le dan mucho espacio, digamos, a estas señales que Dios nos habla, que habló el Señor Jesucristo, y que fluye al ejercer nuestra autoridad en el nombre de Jesucristo. ¿Y su nombre? Un día me habló un testigo de Jehová, cuando yo les conté que acá, nos habíamos juntado un testigo, un adventista, un católico y un evangélico. Estábamos debatiendo y el testigo de Jehová, que sabía un poco más, hablaba, ¿sabes qué? Pero la palabra nos manda a predicar la palabra de Dios. Y decía, pero lee más abajo, le digo, ¿qué dice? Y estas señales seguirán a los que creen. Y cuando yo le dije, pero ahí está la palabra, le digo, al predicar, estas señales nos van a acompañar. Y me decía que no, que ya no era para ahora. ¿Amén? Entonces, son cuestiones que a veces no lo ven porque de repente no tienen el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Dios nos dio autoridad, o exousia, o en caso también dice dunamis, para echar fuera demonios. ¿Ya su nombre? Oh, Señor. ¿Ya? La pregunta es, hermano, ¿y qué pasa cuando yo
oro por la persona de repente y no se sana. Son varios factores. O no se libera. Son varios factores. Pero la autoridad usted lo tiene. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. O si usted ora y se muere, como ha pasado. ¿Escuchando? Vamos acá, ¿no? Habíamos orado acá abajo, ¿no? Habíamos orado, habíamos declarado que Dios te sana todo, pero se murió. ¿Ya? Pero lo bueno es que él se entregó a Cristo. Se entregó a Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿no teníamos autoridad? Teníamos autoridad. Sino que lo que pasa es que Dios había decidido ya llevárselo hacia su presencia. Amén. Por eso de repente, cuando de repente una persona no se sana, habiendo orado, vigilado, ayunado, enseñado palabra, es porque Dios ya ha determinado llevárselo hacia su presencia. Por eso de repente se ha orado todo y ha mostrado un ataúd blanco, ¿no? Como eso ha pasado. Un ataúd blanco mostró y dice, ¿sabes qué? Dice el Señor que se lo va a llevar. Porque ya han visto un ataúd blanco. O le han visto que ha caminado de blanco, túnica blanca. Lo que tienen de visiones, ¿no? El don de visión, o el don de conocimiento, ¿no? Vida de visión, has visto al hombre de túnica blanca o vestido de blanco. Entonces dicen, no, ya se va a ir. Entonces, habido orado y dado la palabra. Entonces, ¿la autoridad lo tenemos? Sí. De repente, no hemos tenido, como se dice esta palabra, cuidado de repente de decir, ¿no? Que te va a sanar, ¿no? Cuando ya Dios había decidido que se iba a llevar. Amén. Pero se va con el Señor. ¿Ya? Entonces Dios hace la obra. Otros casos que vemos por lo que estamos tomando la autoridad, a veces de repente no vemos en el momento que la persona que se está sanando, ¿no? Vemos como si estuviera igual. Pero a la semana, a los 15 días, comienza su recuperación. Porque tú sabías tú de dónde fe, ¿no? Es un proceso. Y se sana y se recupera. Entonces tenemos autoridad sobre el mundo espiritual. Y tenemos también autoridad para poder hablar la palabra de Dios. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Por ejemplo, usted con su testimonio también puede predicar la palabra de Dios. O una simple palabra, como dice San Juan 3:16, nada más usted comparta a sus familiares o vecinos, nada más esa palabra, ni un minuto. Entonces, esa palabra tendrá su efecto en la persona cuando usted, ¿no? Usa la palabra con convicción. Como dice el libro de Isaías, que toda palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacío, sino que conforme se fue sembrado, será hecho. Por eso que algunos hemos venido, gloria a Dios, ¿no? Al tiempo, pero ya había una semilla que estaba creciendo y creció sus patitas ahí. Entonces ahí cuando uno decide entregar su vida a Cristo. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Oye, pues que están pidiendo revelación, gloria a Dios. A ver. Plancha, Ya, entonces ¿Quién está dando revelación? vamos también en el Salmo 91. O ya lo saben, ¿no? Pero bueno, ahí por lo que van con este video. En el Salmo 91, adelante, sí, bien claro también que tenemos autoridad para hollar al león, a la serpiente, al cachorro del león y al dragón. O sea, nos habla también Dios que tenemos autoridad sobre esas fuerzas espirituales. Y si usted se da cuenta, son como rangos, ¿no? Es como el león, ¿no? Cachorro de león, luego habla de serpiente, luego habla de dragón. Es como son por los rangos. Pero usted y yo tenemos autoridad. ¿Ya su nombre? Gloria al Señor. Lo que me se sobreentiende es que usted está orando, Así es. comiendo palabra o en lo personal también ayunando para vencer al dragón. Amén. Aleluya. Pase a decir amén. Entonces tenemos autoridad. Gloria a Dios, amén. Ay, perdón, ¿qué es, pastor? No me pasame la hora. Entonces, Perdón. ¿qué hermano? ¿Ven? Ya. 8:40. Ya, entonces vamos a terminar, ¿eh? Ok.
¿Qué dice la Dios en Lucas 24:46? Vamos acabando, ¿Ya? ¿Qué mensaje tenemos que dar a las personas que no conocen el Evangelio? Hace poco decíamos, por ejemplo, San Juan 3:16, ¿sabes qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero ¿cómo voy a creer en Jesús? En este caso, al conocer su palabra. Y si usted lee más abajo, San Juan 3:16, 17, 18, dice bien claro, ¿no? Mas el que cree será salvo. Mas el que no cree ya está condenado o sentenciado. Ya, como dice, está sentenciado hacia ¿no? Abajo, ¿no? Al infierno, porque la persona se muere en pecado, ¿no? No cree, rechaza el Evangelio, no quiere saber el Evangelio, le llega, como dice, altamente, como dice el Evangelio. Es más, se burla del Evangelio. El día que se muere, aunque tenga sus santitos y sus creencias, ¿no? O su mentalidad positiva, eso no lo va a librar del juez de toda la tierra. ¿Están acá? Entonces, se le explica que hay, como se dice, gloria a Dios, hay un camino, gloria a Dios, ancho a la condenación, un camino angosto hacia la vida eterna. ¿Y quién es ese camino angosto? Jesucristo, según San Juan 3:16. Mas el que cree en él tendrá vida eterna. Si lo rechaza, irá a la condenación eterna. ¿Qué dice Lucas 24:46? ¿No? Y le dijo: así está escrito, que así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara, amén, de los muertos al tercer día. ¿Ya? O sea, tenemos que hablar ¿no? Presentar el mensaje, ¿no? Para que la persona tenga conocimiento de que tiene que arrepentirse en este caso, hacerle ver como este caso que Cristo vino con un propósito. Llegar a la cruz y por su sangre a la cruz, amén, derramar su sangre, su vida a Dios, obtenga vida eterna. ¿Ya? Porque Cristo resucitó al tercer día. Igualmente dice Isaías, ¿no? 53:5, ¿no? Dice: fue molido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, molido, bueno, nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido curados. Amén. O sea, tenemos que presentarle a Dios el evangelio de la cruz, como dicen algunos teólogos, que por la muerte de Cristo en la cruz, el hombre reconoce que Cristo murió por sus pecados, tendrá vida eterna, porque entiende que Cristo es su redentor, su salvador. Tenemos que hacerle ver a las personas que Cristo murió por nuestros pecados, por la humanidad, y que el ser humano es tan pecador, ¿no? Como que de repente el más sano o el más corrupto, pues necesita salvarse de su pecado. Amén. Y si se arrepiente, tendrá vida eterna. Y si no se arrepiente, ya está condenado. O sea, Jesús no lo condena, uno mismo se condena, ya se va abajo porque quiere. Y diríamos también que el infierno fue creado para el ser humano. Según la Biblia, fue creado para Satanás y sus demonios que se rebelaron contra Dios. Amén. Entonces vemos ahí que si estamos en el tema del evangelismo, hay que presentarle a Dios que la cruz de Cristo obtenemos perdón de pecados, sanidad, liberación, vida eterna. ¿Ya? Hacerle ver que necesita la persona arrepentirse de sus pecados. Y voy cerrando con esto. Muchas veces hemos dicho de repente, ¿no? ¿Sabes qué? Ven a Cristo, que el Señor va a arreglar tus problemas. ¿Cuántos alguna vez han dicho eso? De repente alguna vez hemos dicho eso. Jesús te va a ayudar, dice. Claro, lo va a ayudar, correcto, lo va a ayudar. Pero la persona necesita arrepentir de sus pecados. ¿Ya? Se tiene que arrepentir de sus pecados. ¿Y cómo me arrepiento? ¿Y qué cosa es pecado? Vamos al libro de Gálatas 5:21, ¿no? O 9. Donde dice, ¿no? El pecado de la carne, ¿no? Que es adulterio, fornicación,
Entre muchos, borrachera, idolatría, hechicería, etcétera, etcétera. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tenemos que complementar con este versículo para que entienda, porque el inconverso no entiende que es pecado. Porque hay muchas cosas que desconoce. Entonces, ahí usted puede, después de un versículo más, puede grabar este versículo, Gálatas 5, ¿no? 19, ¿no? 19, compartirle a la persona para que vea qué cosa es pecado. Ah, ya, entonces, no puedo tomar, ¿no? Como yo les cuento, ¿no? Ahí voy acabando. Cuando me hablaban del evangelio, me recuerdo que yo era inconverso, chiquillo de 20 años, había escuchado que decía que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Y yo pues me había empezado a tomar unas 2 botellas, después media caja, después una caja y allá ya 3, 4, 5, hasta me acuerdo una vez que estábamos ahí en un canchón, bueno, ahora yo siquiera calculo yo más de 200 cajas de cerveza, cantidad, y todo para que ahí la gente tome su cerveza. Sí, la quiere la empresa. Claro, entonces todos estamos en ese ritmo. Entonces, cuando escuché la palabra esta, decía, yo soy borracho, o sea, no voy a entrar arriba ni a balas. Entonces, esa palabra quedó sembrada en mi corazón. Y poco a poco es que yo llegué al evangelio. Pero ya vine con chicote, enfermo llegar al evangelio. Porque yo me había hecho un pacto con Dios, mira cómo no, en la ignorancia. Por eso yo digo que Dios te toma la palabra. Bueno, eso un día daremos el tema, ¿no? Cuando uno hace una promesa a Dios, Dios te toma la palabra sí o sí. ¿Cuántos están acá? El libro de